Om Namah Shivaya. Bueno, entonces el Saxan es río Magdalena, la arteria principal del corazón del planeta. Entonces realmente hay tres, pues no, estamos en un país, aprendí allá, me aprendí esa cifra, no me sé ninguna cifra, pero esta me la aprendí. Acá hay 1616 ríos en Colombia, 1616 ríos, no estamos hablando de quebradas, no, de ríos, pues como arterias principales. ¿Y cuáles son tres muy importantes? Súper evidentes. El Cauca, el Magdalena y el Atrato. El Atrato. ¿Qué tienen en común esos tres ríos? Entiendo. De sur a norte y nacen en el macizo colombiano. Hay muy poquitos ríos que corren, explica Diana Uribe, creo que es la que explica eso súper bien, muy poquitos ríos en el planeta que corren de sur a norte. Casi todos van al revés o horizontal, como el río Amazonas. Por eso, los poquitos, por ejemplo, uno de los poquitos es el Nilo, y si alguien me puede mirar en la inteligencia, son muy poquitos y son muy sagrados. ¿Qué ríos corren de sur a norte en el planeta? Entonces, estos tres corren a través de ¿qué? Geografía. De las cordilleras. Acuérdense, ¿cuál es la columna vertebral de América? La cordillera de los Andes. ¿Y qué pasa en Colombia? Se trifulca. Y cada uno de esos ríos va por una de esas cordilleras. Exacto. Sí, los ríos, acá, espera, los ríos que van del planeta, poquitos ríos de sur a norte. Estos son los ríos que van de sur a norte: el río Nilo, África; el río Magdalena, Colombia; el río Obi y el río Yenisei en Rusia; el río San Juan, Estados Unidos, Canadá; y el río Medellín, Colombia. Río Medellín, ese detallito. Sí, claramente, literalmente va de Caldas, pasa por Bello, pues, y sigue así la cosa, pues. Entonces, bueno, voy a empezar diciendo, estuvimos pues navegando con mi abuela y todos mis primos por el río Magdalena. Ella fue la que escogió ese paseo porque ella estuvo navegando con mi abuelo en el río Magdalena cuando había los barcos de vapor y estaba el ferrocarril y le tocó esa época, pues. Y ella, pues dijimos que ella escogiera pues el viaje sin que nadie le dijera ninguna sugerencia. Yo quiero ir al río Magdalena. También nos hizo otro al Amazonas, muy interesante pues como eso. Y es la arteria principal del país. Realmente hay todo lo que, cuando uno recorre el río Magdalena, recorre, pues, o sea, y recomiendo de una vez este libro, Magdalena, Historia de Colombia, Wade Davis. Para entender esto, la biografía es esto y Gabriel García Márquez. Muy importante. Específicamente, ¿cuál? De Gabriel García. El amor en los tiempos de cólera, pero muy importante, 100 años de soledad, que yo no lo he logrado leer. El amor en los tiempos del cólera me cogió con toda, y este otro yo creo que ya tengo la madurez para cogerlo. La primera y no lo entendí. Sí. Me hace pena decirlo, pero fue Sí. así, yo no lo entendí. Sí, eso me pasa a mí, yo no lo, pues todavía no. Pero creo que ya lo voy a coger. Porque el río... El árbol genealógico para poder comprender. Sí, no sé, voy a hacer lo que sea, pero sí, voy a hacer. Porque o sea, recorrer el río es recorrer la geografía y la historia de Colombia. En este, pues, que ese sí me cogió, pues, y yo lo leí hace tiempito. Wade Davis, pues, el Magdalena, la Magdalena, como dice él, es un desatrase de geografía
y de la historia de Colombia. O sea, cuando recorre uno el río, pues entiende, él explica toda la historia de Colombia, magistralmente, o sea, increíblemente. Y es un canto, es un poema de amor a Colombia, lo que él escribe acá y con lo que la mirada pues que nos da, increíble, pues es una cosa impresionante. Y un primo preguntaba, una pregunta muy importante, fuimos a un avistamiento pues salimos del barco grande por los caños más chiquitos del río a ver pájaros y ellos no tienen, como no cocodrilos grandes, son las babillas y micos aulladores, vimos, súper bonito. Y entonces le preguntó a mi primo, el mayor, le preguntó a ella porque una pregunta muy interesante, porque el río Magdalena pues no es pues el Arenal pues, pero está mucho más limpio que el Cauca, pues lo percibe así, o sea, yo el Cauca no se me pasa por la mente meter, pues o sea, no toco un dedo pues en el río Cauca, pero en el Magdalena me provocó meterme, pues sentí una cosa y pues yo no sé la cosa científica, pero uno lo percibe también, yo creo que el cuerpo percibe esas cosas pues, y entonces preguntó que por qué, o sea, el río Magdalena, porque sigue vivo, o sea, sigue, a pesar de todo, hay unas garzas divinas y hay todavía vida, pues ahí, distintísimo al río Cauca. Pues la finca de mi abuela pasa al río Cauca y uno ahí ve, pues, sí, muerte. En el río Magdalena, obviamente súper deteriorado, o sea, eso no le tocó, como le tocó a mi abuela, pues era, otro primo decía que, le preguntaba a mi abuela que la gente dice que cómo será el futuro, que qué rico irá el futuro, y que él sentía que qué tal, pues que ir al pasado, como le tocó a ella, pues, estar en el río, pues, con mi abuelo, en ese barco, estaba todavía el ferrocarril, pues, ¿cómo sería esa cosa, pues, tan impresionante? Y bueno, este primo preguntó eso, que por qué el río Magdalena pues no está tan contaminado, a pesar de que, por ejemplo, el Cauca pues desemboca en el río Magdalena y el río Bogotá, pues él vive en Bogotá, desemboca en el río Magdalena. ¿Y por qué el río Magdalena está limpio? Pues está mucho más limpio, pues eso es una pregunta muy interesante. Y lo que dijo es que las ciénagas, o sea, el río tiene muchas ciénagas en el borde, humedales, ciénagas, y eso es lo que filtra el río, pues lo que explicó ella. Entonces, por eso, allá, pues en la parte que yo recorrí de Barranquilla, donde nació mi mamá, a Cartagena, es un trechito pues cortico, eso fue lo que recorrimos, pues, y por lo menos ese trecho, o sea, no es como el río Medellín, pues, que está el metro, a borde del río está el metro, y después sigue la autopista, y bueno, pues ya eso es una locura, pues. Ahí pues está pelado, eso está totalmente, tiene mucha ganadería y todo eso, pero pues se puede hacer la ribera, se puede recuperar la ribera pues mucho más fácil. Lo otro pues es una batalla de Troya, pues, pero en el Magdalena está muy fácil de recuperar, pues. Y ahí recorrimos unos pueblos recónditos, pues como yo me acordaba de Gandhi, unos pueblos así, pues, o sea, entendí que lo que uno conoce de Colombia no es Colombia, como decía Gandhi, pues cuando recorrió las aldeas en la India, pues. Unos pueblos, a mí me encantan, pues no sé, me pareció, es que ni me acuerdo, como Macondo, pues no me acuerdo ni de los nombres, ni creo que nadie lo sabe, no tiene ni nombre, son unas cosas que por eso creo que ya voy a entender a Macondo y a Gabriel García Márquez, porque, no sé, creo que la cogí. Sentí demasiado ese concepto divino que creo que Gabriel García Márquez lo puso, y es el realismo mágico. O sea, acá es simplemente la verdad lo que es mágico, pues lo real, pues es lo súper mágico, pues. Y hay unos pueblos por ahí, pues que sí, son como en otra época,
en otra cosa, pues estuvimos, bueno, en Bonpos, que ese es mucho más elegante, pues que ahí pasó pues mucha cosa. Estuvimos en Palenque, así de los que me acuerdo, pues, y otros, pues, que no, es que es un nombre raro, pues, recónditos, pues, totalmente, pues, y ahí viven, pues, y son muy en la ribera del río, pues, y dicen, entonces están muy conectados con la pesca. Entonces algo que aprendí nuevo, muy importante, es que Diana Uribe describe que el río Nilo, lo sagrado del río Nilo, es que el río Nilo aprendieron a convivir con el río Nilo. Entonces el río no lucha contra el río Nilo, sino que se adaptaron al río Nilo. Entonces por eso les da fertilidad, les da abundancia. El río es, o sea, el dios de Egipto es el río. Ella lo dice así. El templo más sagrado de todo Egipto es el río Nilo. Y aprendieron a vivir con el río. Entonces, por ejemplo, en Magdalena es lo mismo. Tiene momentos que se crece, hay el ecosistema más lindo que tenemos en Colombia, que son los bosques inundables. Entonces hay momentos en que el río crece y momentos en que el río decrece. Que pues yo soy de Bogotá, yo vi, o sea, como que me interesé en por qué el río estaba así, como pues escondido también, porque ahora ya no es algo, pues bueno, no sé si en algún punto resaltaron mucho que el río estaba ahí y pues cómo poder ayudar a cuidarlo, no sé qué. Pero yo veía mucho como esa decadencia del río y en el Salto de Tequendama, que queda por ahí cerca, saliendo de Bogotá, pues se ve mucho también como pues negro, o sea, negro con mucha espuma, o sea, yo me preguntaba mucho eso, porque, bueno, y antes olía peor, o sea, No, era, era, o sea, una cañería. O sea, sí, total. Y pues, entonces se trata el río como eso. Yo me puse a investigar que pues como hacían antes con el río, porque pasa literalmente por el medio de Bogotá. Y resulta que cuando estaban los indígenas ahí habitando el territorio, que era Bacatá, se llama originalmente, lo que hacían ellos era que tenían un sistema como de bueno, como hay tantas lluvias, entonces se sube el río y no solamente el río, habían muchos lagos como por ahí, muchos lagunas, ciénagas, humedales, ajá. que son los que Entonces, filtran el río. Por eso el exacto. río Magdalena todavía tiene mucho de eso. Y por eso está, pues le cae el río Bogotá y se filtra, pues. Sí, entonces lo que hacían era como una especie de pozos cuando subía el agua y entonces luego cuando ya había como más época de sequía, los pozos seguían ahí para seguir con la agricultura de muchas cosas. Entonces podían sembrar, podían estar ahí como conviviendo con el río realmente, con el agua, porque Bogotá es agua y por eso se inundan las calles y por eso como que siempre uno ve ríos en las calles, literalmente cuando hay más humedad, más época de lluvia, y es eso, ¿no? Y la gente se pregunta, ay, pero ¿por qué se inundan tanto las calles? No sé qué, pues es que Bogotá es agua, literalmente, o sea, están al lado varios páramos, los frailejones están ahí a 20 minutos, o sea, es como el entender en qué territorio es el que habitamos realmente y qué nos está pidiendo, ¿no? Con las inundaciones y todo, no es de gratis que estemos ahí, entonces es lo mismo con el río, ¿no? Como el entender que es sagrado, que se tiene que convivir con él y no como pelear o Luchar tratarlo contra él. como si fuera un desecho, ¿sí? Como creo que necesitamos más conciencia con respecto a eso. Y ya. Sí, sí yo lo que creo, estuve en una reunión con David Escobar, pues que hicieron virtual, que con mi familia fueron a lo que estaba haciendo con Fama, todo eso. Bueno, yo vi millones de cifras, toda la cosa. Yo decía, yo cancelé un masaje para eso. Yo decía, ay, Dios mío, yo vi esas cifras. Yo decía, Virgen Santa, porque era mucha de cifras, ta. Pero les di mi opinión, pues después, porque hablaban de lo que están haciendo de educación y todo. Yo creo, y ahorita sí que lo confirmé con lo que aprendí ahí, que fue increíble, en este viaje pues al origen, claramente,
un viaje de esos pues impresionante, es que yo creo, yo en los colegios, que sería para mí la prioridad en la educación. Yoga, indudablemente, y biología. Y eso es lo que yo creo que nos tenemos que desatrasar. Si entendiéramos lo básico de biología, y de biología de verdad, ¿no? A mí en mi época, como he contado mucho, me ponían a matar a abrir un sapo. O sea, no, eso no es biología, no. Está hablando de biología de verdad, biología de indígenas, biología de vida, pues, de qué es la vida y yo creo que lo principal que tenemos que entender todos, pues ya con eso iba a concluir, pero bueno, voy a hacerlo así. Lo principal que tenemos que entender todos es lo que está en la Constitución, de la prioridad en la vida. Y cualquier cosa que atente la vida es, como diría mi abuelo, a la larga mal negocio. Entonces siento que eso es lo que tenemos que, pues, hemos dicho, yo tengo esa tarea. Muchas tareas tengo ahora después de este viaje. Gabriel García Márquez, hay un libro que recomendaron, no me acuerdo cómo se llama, después les cuento y lo voy a tratar de conseguir, que habla de, porque pienso que el soundtrack, por lo que entendí de Gabriel García Márquez, porque estuve en el museo y no sé, ya me está, pues sí, siento un llamado muy profundo pues por entenderlo mucho. Es la tierra del olvido. Eso es lo más grave que tenemos, acá los colombianos, que entiendo que eso es lo que es todo Macondo y todos los 100 años de soledad, pues, la fiebre, que estamos en un Alzheimer. Y entonces hay un libro de varios pues que tengo pues de literatura para, pues por esta tarea pues que quiero llegar profundamente con este río y con todo esto cuento, porque además es el río mío, pues el río, el Arenal desemboca en el Magdalena, entonces es de mi tierra, pues de mi línea negra, pues no estoy hablando de un territorio lejano, es del mío, pues muy claramente, de mi línea negra, pues. Y sí, siento que el soundtrack, pues viendo lo que está pasando con el río Medellín en este momento, que pues la pregunta es, o a las buenas o a las malas diseñamos por fin bien esto. O sea, eso es las dos posibilidades, no hay más. Es una locura y eso ya es muy difícil porque es que pasa el metro. O sea, eso es una cosa titánica. Pero la pregunta no es si en este momento con las tragedias que está pasando, la pregunta correcta no es si lo hacemos o no, si se debería hacer o no. La pregunta es, o lo hacemos o a punta de tragedia no lo hace el río, pues lo que estamos viendo, pues. Y entonces hay ese libro que comparan el Alzheimer y tiene que ver con el río Magdalena. Y como una neuróloga, bueno, me parece demasiado interesante. Porque pues uno ve, allá hablamos, filosofamos mucho, pues allá con mi abuela y todos los primos. Entonces, sí, entrábamos como en cosas así, nos reíamos mucho, pero hablábamos y toda la cosa, pues. Pues, no sé por qué hablamos sí, ya sé por qué fue, porque hablaban en inglés. O sea, todo el tour, pues, espectacular. Ese barco es de un austriaco que después conocí y de una alemana, una pareja. Los conocí el último día, el día que me quedé, los conocí. Pero todo, o sea, mi abuela, 102 años, ella se pone más, por eso yo decía que tenía más. Ella en vez de quitarse se pone mucha. Entonces, bueno, pues, y estábamos pues muchos de Medellín, pues estamos, o sea, mi abuela, 10 primos, 2 tías, o sea, éramos muchos, y todos nos hablaban solamente en inglés. O sea, a mí eso me dejó en shock. Entonces hablamos mucho, pues, de la invasión gringa ahora y la conquista, pues. Y entonces un primo decía, yo le mandé, pues, el meme, pues, que hicimos, conquista versus inversión extranjera, toda la cosa. Y un primo me contestó, eso es lo más ridículo, mentira, ta. Entonces contesté, pues ahí, y le mandé la tierra del olvido. ¿Cómo es la tierra del olvido?
como el agua que a la tierra del olvido, como el agua que... Sí.